Vamos por la lámina número 34. Hoy es... Ya estamos grabando, muchachos. Ahora vamos a ver. Bien, nos quedamos con la lámina número 34. Esta la vimos. Entonces, vamos a entrar a algunos otros factores que explican la inflación. Hasta ahora, de forma conceptual, hemos visto que la inflación es el aumento del nivel general de precios y que el nivel general de precios está determinado por la información que maneja el Banco Central. Siempre utiliza un grupo de bienes y servicios que son representativos en la economía de un país. O sea, no se toma todos los bienes y servicios, sino que una canasta se le dice, un grupo de bienes y servicios. Por principio, de acuerdo a lo que hemos visto en este capítulo de la demanda agregada y de la oferta agregada, dice que todo lo que desplace la curva de demanda agregada a la derecha o la curva de oferta agregada a la izquierda causa inflación. ¿Qué es lo que desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha? Recuerdan que... ¿Y qué significa que la curva de demanda se desplace, de la demanda agregada se desplace hacia la derecha? De cierta forma, representa el incremento del gasto total. Recuerden que la demanda agregada es la sumatoria de todas las variables del consumo, de la inversión, del gasto del gobierno y la diferencia que hay entre las exportaciones y las importaciones, pero hasta este momento hemos visto una economía cerrada. Parecería como contradictorio que en una economía se busque el crecimiento, pero sabemos que el crecimiento de cierta forma causa inflación, porque el crecimiento es que se incremente el gasto total. Entonces, ese es el comportamiento de la curva de demanda agregada. En teoría, ahorita, ¿qué ha sucedido en la economía? Desde que empezamos con el confinamiento, con el cierre de la economía, lo que ha sucedido es que ha disminuido la demanda agregada. En teoría, lo que se debería esperar es que no haya inflación. Aunque sí hubo inflación, pero observen que fue de ciertos bienes específicos, no fue un incremento de la inflación de forma general. En algunos casos se da por especulación o acaparamiento. Por el lado de la oferta agregada, si se desplaza hacia la izquierda, significa menor producción. Y eso tiene sentido, si hay menor producción y la demanda es mayor, entonces va a empujar a un alza los precios. También la oferta agregada puede desplazarse a la izquierda por incremento de costos. Recuerdan que si se incrementan los costos, entonces los empresarios empiezan a producir menos y esos costos tienen que trasladarlos al precio. Entonces eso causa inflación.
Eso es uno de los conceptos que vamos a manejar ahorita. El otro concepto es inflación sostenida. Ocurre cuando el nivel general de precios no deja de crecer durante un periodo prolongado. Y en este caso puede generarse una hiperinflación. O sea, imagínense que nosotros estamos manejando, de acuerdo a los datos del Banco Central, una tasa de inflación que anda entre 4% más menos 1. En algunos bienes y servicios los precios pueden estar arriba del 5%. Quizás pueden andar hasta el 10% en algunos casos, ¿no? Entonces, en este caso dice que una inflación sostenida eh, es cuando hay un incremento de forma prolongada. Y la mayoría de los economistas creen que para que el nivel de precios aumente cada periodo, debe quedar acomodado por un aumento de circulante. O sea, que si se incrementan los precios, eso significa que si se incrementan los precios, obviamente la cantidad de dinero que se necesita en la economía debe incrementarse. Entonces esto se debe acomodar con un aumento del circulante. Obviamente se necesita más dinero para realizar las transacciones. Imaginen que todos los precios se incrementaran en un 1000%, por decir algo exagerado. Entonces significa que se va a necesitar más dinero o billetes con mayor denominación. Por eso podemos escuchar que en algunos casos, por ejemplo en Centroamérica, donde se escuchan precios bastante altos, o sea, de forma nominal es en Costa Rica, porque Costa Rica creo que anda con un tipo de inflación, o perdón, un tipo de cambio más o menos como de 400 hasta 500 colones por dólar, ¿no? Eso para hacer una relación entre dólar y las diferentes monedas de Centroamérica. Bien, estas son las causas de la inflación. Uno es la inflación que causa la demanda. Observen que dicen la inflación de demanda es la inflación que se inicia por un aumento en la demanda agregada. Para que un aumento en la demanda agregada cause inflación, la economía generalmente debe estar operando cerca del PIB potencial. Recuerdan que cuando se estaba cerca del PIB potencial era la línea vertical, que era la oferta agregada de largo plazo. O sea que ya no se iba a producir más, así se incrementaran los precios. Pero si la curva de demanda agregada se iba desplazando más hacia la derecha, la intersección entre ambas curvas a nivel de precio iba a ser a un precio más alto. Entonces por eso dice, eh, para que un aumento de la demanda agregada cause inflación, la economía generalmente debe estar operando cerca del PIB potencial. Dicho de otra forma es, si le hago aquí, estábamos hablando de, creo que lo vimos, que era, este era como el PIB potencial. Entonces, si la demanda se estaba incrementando, entonces y el nivel de producción era el PIB potencial, entonces lo que se iba a causar era un incremento en el nivel de precios. A eso se refiere esta parte de acá. Perdón, creo que no les estaba mostrando, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, sí, sí. No, creo que no les estoy mostrando. Vamos a ver. No, no les estaba mostrando, perdón. Entonces, pero lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Entonces, una de las causas de la inflación, estas son las causas de la inflación y en el libro van a encontrar más detalles. Uno es la inflación que pueda crear
la demanda agregada. Y les quiero mostrar en el programa monetario. Déjenme ver algo. Déjenme ver algo. Observen lo que ahorita vamos a ver si ya les estoy presentando. Ya aparece. Observan, este es el programa monetario. ¿Lo ven? Sí. Hola, ¿me escuchan? Ok. Sí. Observen esta parte que en lo que dice las perspectivas para la economía hondureña del 2021 al 2022. Según esta gráfica, este es el pronóstico de la inflación. Entonces, la inflación hasta el cuarto trimestre del 2020 estaba, según esto, en un 4%. Y se hicieron, estas son las diferentes predicciones. Podría alcanzar hasta un máximo de un 9.7%. Y en el mínimo puede andar por aquí entre un 3%. Pero lo más probable es que ande por acá. Observen que anda lo azul, que casi marca hasta un 5%, más de un 5.5%. Pero esta es la proyección. Pero observen lo que menciona el programa monetario. Los pronósticos de inflación del Banco Central de Honduras indican que la brecha del producto se mantendría negativa durante el 2021, lo que representa menores presiones inflacionarias por el lado de la demanda agregada. Entonces, observen que aquí este es uno de los, de los modelos que utiliza el Banco Central para determinar si la inflación se va a incrementar derivado de presiones de la demanda agregada. Según esto no va a causar presiones inflacionarias. La demanda agregada no va a causar presiones inflacionarias. Y luego ustedes van a seguir leyendo ahí. Ok. Voy a mostrarles ahora la presentación. El punto es importante, o sea, la inflación de la demanda es la inflación que se inicia por un aumento de la demanda agregada. O sea, que la demanda agregada, aun y cuando queremos que haya crecimiento económico, y eso significa que se incrementa la demanda agregada, eso va a generar inflación. Y se puede generar una inflación si se está operando cerca del PIB potencial, que es el PIB, el máximo que puede producir una economía. Lo que podemos entender es que la demanda agregada siempre va a generar inflación y que el Banco Central debe encargarse para que esa inflación se maneje dentro de rangos adecuados. El Banco Central está manejando una tasa del 4 hasta un 5 según sus datos, pero pudimos observar que en la gráfica están dentro de sus probabilidades, aunque son bajas, hasta un 10%. Entonces es la inflación que causa la demanda. Esta gráfica, que es la 13.11, muestra lo que es la inflación de la demanda. Observamos que el desplazamiento de la curva de la demanda agregada, cuando la economía está en la parte casi llana de la curva de la oferta agregada. Aquí se muestra la curva de la oferta agregada. Y recuerdan que planteábamos una pregunta que decía, bueno, ¿cuál va a ser el comportamiento de las empresas cuando se implemente una política de tipo expansivo?
El comportamiento va a ser o va a depender de en qué parte de la oferta agregada se encuentra la economía. Si está en una parte en la que todavía hay recursos o en una parte en que los recursos ya empiezan a escasearse y volverse más caros, o si está cerca del PIB potencial. De eso va a depender. Entonces veamos aquí qué es lo que sucede. La demanda agregada se desplaza a la derecha por varias razones, como un aumento de circulante, una reducción de impuestos o un crecimiento del gasto gubernamental. La pregunta es, ¿por qué un aumento del circulante causa un desplazamiento de la demanda agregada? Porque decimos que si incrementa el circulante porque está creciendo el Producto Interno Bruto. Y para realizar las transacciones se necesita mantener una economía. Entonces eso es lo que genera un aumento de circulante. Y otra política expansiva es la reducción de impuestos y otra es el crecimiento del gasto gubernamental. Entonces esos tres variables desplazan la demanda agregada hacia la derecha. Si el movimiento ocurre cuando la economía está cerca de la parte llana de la curva OA, el resultado es un acrecentamiento de la producción con poco incremento en el nivel de precios del punto A al punto A centro. Bueno, entonces entendemos aquí que la parte llana, el escritor aquí diferencia entre la parte llana es esta parte y la parte más empinada sería esta de acá. Entonces, si hay un desplazamiento en esta zona, a esta es la que le llama parte llana, se puede observar que hay un incremento en el nivel de producción, ¿sí? Y que también va a existir un incremento en el nivel de precios. Pero el incremento de precios va a ser relativamente bajo en comparación al crecimiento esperado del nivel de producción. Entonces, aquí se puede identificar que hay recursos suficientes a costos todavía accesibles para producir bienes. Entonces, aquí es beneficioso implementar una política una política expansiva, ya sea monetario, sea fiscal. Observen que aquí el rango es más pequeño que el rango que está aquí. Seguimos siempre con la inflación de la demanda. ¿Qué sucede si se está en este punto? Dice, desplazamiento de la curva de la demanda agregada cuando la economía opera a toda o casi toda su capacidad. Si ocurre un desplazamiento de la curva agregada cuando la economía opera a casi su capacidad total, el resultado será un aumento del nivel de precios con un ligero incremento de la producción del punto B al punto B acento. O sea, del punto B al punto B acento. O sea que la demanda agregada siempre está empujando a que haya inflación. Siempre va a haber un crecimiento, pero ese crecimiento implica un nivel de inflación. Aquí se está operando a un nivel ya casi de plena producción o producto potencial, y observen que el crecimiento aquí de la producción es poco, pero el incremento del nivel de precios es alto. Por eso es que cuando se llega al nivel de PIB potencial, o sea, la máxima producción, el Banco Central lo que trata de hacer es de aminorar el impacto de la inflación. Siempre va a buscar que la demanda se incremente, va a estar en el nivel del Producto Interno Bruto potencial, pero va a tratar de que el nivel de inflación se mueva en el más bajo, en el rango más bajo, porque si no esto se puede disparar, como se va a ver más adelante. Entonces, observamos la diferencia entre un punto
que sea en un desplazamiento que sea en esta sección en comparación con un desplazamiento que sea en esta sección. Aquí todavía hay recursos disponibles, a diferencia de acá que ya se está llegando a ese máximo nivel de producción. ¿Qué podríamos decir de la economía actual? En nuestro caso, podemos ver que se puede implementar una política expansiva y que no va a generar un, un nivel alto de inflación. Y lo que se busca es estimular el nivel de producción. Bien, esto era lo referente a la inflación que genera la demanda agregada. ¿Qué otro tipo de inflación se genera o cuál es la otra causa de la inflación? La inflación de los costos o la oferta. Ese es el de cajón, el que ya conocemos. Si suben las cosas, entonces obviamente o si suben el precio de algunas materias primas o artículos que son, digamos, estratégicos como el combustible, entonces sabemos que va a haber un efecto de inflación. Y a esto le llamamos inflación de los costos o la oferta. Inflación impulsada por los costos. Inflación del lado de la oferta. Es una inflación causada por el aumento de los costos. ¿Alguien va a preguntar algo? Helen, yo quería preguntar algo. ¿La Sí. devaluación de nuestra moneda nacional sería también una inflación, causaría inflación? La devaluación sí, de cierta forma puede causar una inflación porque lo que hace es que encarece muchos bienes importados. De cierta forma sí causa inflación. Aunque hay dos tipos de inflación, como el tema de la importación de bienes y servicios. Uno es la inflación que en sí traen los bienes porque son más caros en otro país y la inflación que causa el tipo de cambio. Traemos, traemos ciertos bienes que han costado tantos dólares y que pasado a lempiras, digamos, a un tipo de cambio, para decir un número ahorita es 23 por dólar, y luego el tipo de cambio pasa a 24, entonces ya hay un incremento de precios en ese bien importado, y pongámoslo en el combustible. Automáticamente eso es comprado en lempiras y ya lleva un costo adicional que es la devaluación. Pues pagamos más lempiras por ese bien. Obviamente ese valor hay que trasladarlo a los costos. Y si se trasladan a los costos, los empresarios tienen que pasarlo al consumidor y lo hacen a través de vía precio y eso significa incremento. Eso significa inflación también. Eso dice aquí, inflación impulsada por los costos. Inflación del lado de la oferta es la inflación causada por un aumento en los costos. El aumento de costos debe ser en toda la economía, no simplemente un aumento en los costos que afecta a una o dos industrias, que esto es importante. Vean que el combustible sí es un bien que afecta a toda la economía. Entonces, de forma directa, el incremento en el precio de los combustibles nos genera inflación. Y hay dos casos, porque puede suceder que el tipo de cambio no, o la devaluación, o el tipo de cambio se mantenga fijo, que significa que no hay devaluación, pero que el precio del petróleo esté incrementando. Por ejemplo, ustedes han escuchado que dicen, bueno, el barril está a $75 o llega a $100. Y aunque aquí tengamos un nivel de inflación, o perdón, un tipo de cambio casi fijo, se está generando un nivel de inflación a nivel internacional. Entonces me explico, puede existir dos tipos dos causas que pueden generar una inflación. El tipo de cambio y el otro es el incremento de precios a nivel internacional. También está la estanflación, ocurre cuando la producción cae al mismo tiempo
que los precios aumentan. O sea, esta inflación, ese estancamiento en la producción, incremento en los precios. Los choques de costos son malas noticias para las autoridades. La única manera de contrarrestar la pérdida de producción que causan es hacer que el nivel de precios aumente todavía más de lo que subiría sin tomar ninguna medida. O sea que lo que decimos, que es inevitable de que los precios no suban cuando hay un impacto o un choque de costos, principalmente en el tema de combustibles. Bueno, en Honduras casi importamos bastante bien de capital o medicamentos. Entonces, la única opción que queda ahí es tratar de minorar ese impacto. Bueno, por eso dice, los choques en costos son malas noticias para las autoridades. Pregunta, ¿qué precios de los insumos pueden causar inflación de la oferta? Bueno, ya dijimos, ¿verdad? O sea, materias primas, por ejemplo, hemos escuchado el costo de, le dicen los commodities, ¿verdad? El maíz, el sorgo, todas aquellas materias primas que son básicas para producir alimentos. Y en algunos casos las carnes, y medicamentos. Bien, gráficamente inflación de los costos o la oferta, ¿cómo se muestra? Un aumento de los costos. ¿Qué sucede con la oferta de la curva de la oferta agregada? Es que la desplaza hacia la izquierda, o sea, disminuye el nivel de producción porque se incrementan los costos. Y obviamente va a bajar el nivel de producción porque de cierta forma la demanda no va a absorber esos precios en su totalidad. Entonces, un aumento de los costos desplaza la curva de oferta agregada hacia la izquierda, como observamos aquí. Baja los niveles de producción. Si se supone que el gobierno no reacciona a este movimiento, la curva de demanda agregada no se mueve. ¿Qué significa eso? Bueno, que si el gobierno no reacciona es que no implementa una política expansiva, que es incrementar el, el gasto del gobierno o bajar los impuestos. El nivel de precios sube, y la producción baja. ¿Qué puede suceder si se incrementa el nivel del gasto? Probablemente la demanda se desplazaría hacia la derecha, se movería hasta acá. Entonces, habría un incremento del nivel de producción, si la intersección fuera aquí, y habría un incremento, creo que sería un poco mayor el incremento de precios. Pero en esta gráfica se está considerando que no hay ninguna política expansiva. Entonces lo que sucede, si no hay una política expansiva, es que hay una disminución en la producción y hay un incremento en precios. Entonces es ahí donde el gobierno tiene que ver en qué medida estimula a la economía o genera opciones, digamos, atractivas para los productores, de tal forma que los productores incrementen su producción, y esto generalmente el gobierno lo hace a través de exoneraciones. Por eso ustedes van a observar que, bueno, una de las políticas desde hace muchos años, creo que desde los años 70, un modelo ha sido la creación de las zonas libres, en las cuales se les exonera a las empresas de pagar impuestos. Obviamente porque se busca que generen empleo y que generen producción. En algunos casos las zonas libres también contribuyen para aumentar las exportaciones y generar divisas. Es toda una estrategia.
Bien. Veamos otro comportamiento de variables, siempre con la inflación de los costos o la oferta. Este dice, lo que leíamos, los choques de los costos son malas noticias para las autoridades. Un choque de los costos sin cambio en las políticas fiscales y monetarias desplaza la culpa de la oferta agregada de OA1, de OA0 a OA1, o sea, la desplaza de acá a acá, es lo que ya conocemos, que disminuye la oferta agregada. Disminuye la producción, abate, disminuye la producción de Y0 a Y1 y eleva el nivel de precios de P0 a P1. La política monetaria o fiscal podría cambiarse lo suficiente para que la curva de la demanda agregada se gire de DA0 a DA1, o sea, ¿a través de qué? De incrementar la oferta de dinero, o bien incrementar el gasto, o bien disminuir los impuestos. Esta estrategia aumentaría de nuevo la producción, ¿cierto? Digamos, vamos a incrementar la demanda, entonces se incrementa la producción que había pasado de Y0 a Y1 y la vuelve a un nivel superior al que estaba, en este caso la vuelve al mismo nivel en el cual se había iniciado, al mismo Y0. Por eso dice que Y0 es igual a Y2. Entonces, sí, se disminuye la oferta agregada, se implementan políticas expansivas, lo que genera un incremento en la demanda agregada, pero genera un aumento adicional en los precios. Por eso dice, se incrementa de nuevo, aumentaría de nuevo la producción Y, pero subiría todavía más los precios. Entonces la pregunta es, bien, disminuye la producción, pero necesitamos que la producción se incremente para generar empleo. Pero sabemos que si implementamos alguna política expansiva, probablemente se incremente el nivel de producción, pero vamos a empujar a que se incrementen más los precios. La pregunta es, bien, ¿hasta qué punto queremos manejar el incremento de la producción y el incremento del nivel de precios? ¿Cuánto queremos que se desplace la demanda agregada? Y esto, de cierta forma, depende en qué nivel se esté en la economía. Aquí porque lo está ubicando en una zona en la que prácticamente ya se está acercando al PIB potencial o a la producción total de la economía. Si la situación fuera por aquí, probablemente los efectos sean menores. Entonces, el punto importante, muchachos, es saber en qué parte de la economía se está. Otra causa de la inflación son las expectativas e inflación. ¿Qué es? Las expectativas sobre cambios en los precios futuros pueden afectar las decisiones actuales. Las empresas pueden subir sus precios a la espera de que los competidores hagan lo mismo. Los trabajadores pueden pedir salarios más altos porque esperan una inflación más alta en el futuro. Las expectativas tienen su propio impulso que dificulta detener una inflación espiral. O sea, esto es como especulativo. Y en este caso creo que se aplica cuando las empresas quieren utilizar en algunos inventarios valuaciones como tema de, ¿cómo es que le dicen? Valores de reposición, o sea que decimos, bien, eh, ¿a qué precio debemos vender nuestros bienes? Bueno, debemos venderlos al precio que nos genere una utilidad y que también nos ayude a reponer el costo de los inventarios. Y estimamos que probablemente siempre la regla es que la inflación hay que ponerle un 10%. Esa especulación o esa expectativa lo que genera es más inflación. Esa es otra causa de las inflaciones. Otra causa que, que de cierta forma causa inflación, pero también controla la inflación es el dinero. Aunque vi en la página del Banco Central que no hay una relación directa entre el aumento del dinero y el nivel de inflación.
Pero teóricamente dice que el dinero, dice, un aumento en la oferta monetaria puede causar inflación, o sea, un aumento en el nivel general de precios. La inflación sostenida es una serie de aumentos en el nivel de precios que ocurren durante un periodo bastante largo de tiempo. En esta parte de aquí, vamos a ver si puedo hacer un resumen la otra semana o quizá esta semana. Tiene que ver una famosa teoría que se llama la teoría cuantitativa del dinero, en la cual se analiza la relación que existe entre la velocidad del dinero y el Producto Interno Bruto, o sea, cuántas veces circula la oferta monetaria en el Producto Interno Bruto y que de acuerdo a esa velocidad del dinero también se puede determinar un nivel de inflación, pero voy a hacer un resumen para que lo veamos en esta semana. Hay muchas causas de un aumento único en el nivel de precios, pero para que continúe para aumentar periodo tras periodo, la mayoría de los economistas creen que debe ser acomodado por un aumento en la oferta monetaria. O sea que, bueno, si el dinero causa inflación, bien, hay que estar controlando entonces la oferta monetaria, ya sea a través del mecanismo. Ustedes van a leer en la, en el programa monetario cuáles son los mecanismos que existen del control de dinero en la economía. Los que hemos conocido son el encaje legal, la tasa interbancaria, y que podemos conocerla como la tasa de política monetaria, y hay otros instrumentos que se mencionan también ahí en el, en el programa. Dice, por lo tanto, cualquiera que sea la causa inicial del aumento en el nivel de precios, una inflación sostenida es esencialmente un fenómeno monetario. Esa es otra de las causas de la inflación, el dinero. Suponga que el Banco Central en este caso intenta mantener constante la tasa de interés nominal cuando la economía está operando en la parte empinada de la oferta agregada. Esto podría conducir a una hiperinflación, un periodo de incrementos muy rápidos en el nivel de precios. Ahora vamos a ver cuando veamos con algún ejercicio. Pero gráficamente, esto es lo que probablemente causa el dinero. Dice, va a depender en qué parte de la economía se está. Según esta gráfica, estamos en la parte ya vertical, bipotencial. Dice, una inflación sostenida de un aumento inicial de G y la adaptación del Banco Central. Un aumento del gasto con el circulante fijo desplaza la curva de demanda agregada de DA a DA0, ¿verdad? O sea, de DA a DA0. Dice. O sea, desplaza esto de DA0 a DA1. Primero dice, bueno, un aumento del gasto que puede hacer, pues incrementar la demanda, que incrementa la demanda. ¿Qué sucede si se incrementa la demanda? Entonces, el nivel de producción se mantiene igual y lo que sucede es un incremento en los precios. Y, aunque no se muestra en la figura, esto lleva a un incremento de la tasa de interés. ¿Por qué hay un incremento en la tasa de interés, creen ustedes, muchachos? Aquí nos vamos al mercado de dinero. Dice, aunque no se muestra en esta gráfica, esto causa un incremento en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si se incrementa la demanda agregada, y en este caso porque se incrementan los precios, sabemos que se necesita más dinero para comprar los mismos bienes. ¿Recuerdan cuando vimos aquella lámina que los mismos bienes, un grupo de 3 bienes costaba 10 y del mismo grupo de 3 bienes después costaba 20? Significa que ocupábamos 10 lempiras más para comprar los mismos 3 bienes. Bien, entonces, si los precios de los bienes se incrementan, entonces necesitamos más dinero. ¿Qué sucede si se necesita más dinero? ¿Qué sucede en el mercado de dinero? Imagínense que casi se parece a esta gráfica el mercado de dinero.
La demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha y la oferta de dinero se mantiene fija. ¿Qué sucede con ese desplazamiento? Sube la tasa de interés. ¿Recuerdan? Por eso dice aquí. Eh, Esto lleva a un aumento de la tasa de interés y a un efecto de expulsión de la inversión planeada, es lo que vimos. O sea, el incremento del gasto genera un incremento en el gasto total y eso incrementa las tasas de interés, y cuando se incrementa la tasa de interés se disminuye la inversión. Entonces, cierto incremento de gasto del gobierno tiene una disminución en la inversión. Eso lo conocemos como efecto de expulsión. Y, si el Banco Central trata de mantener inalterable la tasa de interés, aumentando el circulante, porque eso es una de las instrumentos, pero bien, si sube la tasa de interés, entonces la única forma de mantener la tasa de interés es aumentar la cantidad de circulante. Entonces, si el Banco Central trata de hacer eso, la curva de demanda agregada se desplaza cada vez más a la derecha. ¿Por qué? Porque después lo que va a suceder, ok, dice el Banco Central, bien, lo que voy a hacer es incrementar la oferta de dinero por circulante, ok. Baja la tasa de interés, ok. Si baja la tasa de interés, ¿qué va a suceder con la inversión? Se va a incrementar la inversión, que es bueno, ¿verdad? Pero si se incrementa la inversión, viene a pegar en la demanda agregada. Entonces, incrementa otro poquito más la demanda agregada, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado ante un nivel de producción fijo? Que la demanda agregada se va a ir incrementando más y más y más. Y lo que va a generar es un incremento general de precios. Y este es el resultado. El resultado es una inflación sostenida, quizá hasta una hiperinflación. Entonces, vean que qué interesante es la implementación de las políticas monetarias y fiscales y en qué momento se deben dar. Porque si no se hacen de una forma adecuada, eso puede generar un nivel acelerado de inflación que puede convertirse en una hiperinflación. Sí, 53, vamos a ver si llegamos. Ahora, algunos comentarios sobre esto. Dice, inflación sostenida como fenómeno puramente monetario. Este argumento ha ganado amplia aceptación. Sin embargo, se aplica a la inflación sostenida durante un periodo de tiempo razonablemente largo. Entre la inercia de las expectativas de shocks que pueden afectar a una economía, hay muchas causas de inflación a corto plazo. Es cierto, dice, bueno, el tema de inflación por, por un factor monetario se puede dar a largo plazo, pero se dan otros factores que sí causan inflación a corto plazo. Bien, déjenme ver. Y son las 6:54. Nos vamos a quedar por aquí. Mañana vamos a analizar los problemas resueltos del libro de texto. Creo que 2, 4 y 8. Déjenme ver cuáles tengo aquí. Aquí está el 4 que explica, da varios casos el 4. Entonces, vamos a ver el 4 que es parte de la presentación, y si no da tiempo, veríamos mañana el 2 y el 8. Y con eso terminaríamos el contenido de este capítulo. Voy a detener la grabación, muchachos. Pero antes, déjenme descargar la lista de asistencia. ¿Alguna pregunta, muchachos?